La minería en Brasil se remonta en el siglo XVII, en la época colonial, casi 2 siglos después de la llegada de los portugueses a Sudamérica. Portugal se habría interesado inicialmente por otros recursos, como paloracid, tabaco, azúcar y mano de obra esclava. En el siglo XVIII se produjo el primer boom minero brasileño en torno a la extracción de oro, con el cual aparecen las bases constitutivas del sector. El segundo boom minero comenzó en la mitad del siglo XX y se concretó hacia fines del año 60. De ahí que gran parte del parque minero es construcción reciente, sobre todo de los años 70 y 80. Los descubrimientos principales de este siglo fueron el magnesio, petróleo, hierro, carbón, cobre, plomo, entre otros minerales. Hablemos a continuación de una visión económica del sector minero brasileño, dirigida hacia los problemas de desarrollo sustentable, pues este incluye el estado de reserva y de producción minera del país. En cuanto a las reservas, Brasil ocupa una posición dominante como poseedor de grandes reservas mundiales para una amplia gama de minerales metálicos y no metálicos, colocándose con seguridad entre los 6 importantes países mineros del mundo. En cuanto a la producción, la industria extractiva minera creció 8.2% en 2000, 10.5% con petróleo y gas natural, siendo este el sector de mayor crecimiento en Brasil. Las mayores mineras brasileñas son empresas de gran aporte a escala mundial, siendo la mayor parte de su producción exportada hacia los países desarrollados. La industria minera es más importante si se incluye una etapa posterior a la cadena extractiva, hasta la primera transformación industrial, como los metales, cobre, cemento, productos químicos de base. En esta parte se destacó el desarrollo de la minería como fuente importante de empleo, junto con la expansión y diversificación de la producción minera, dirigida a aumentar la participación del sector y en las exportaciones del país. Temas como el medio ambiente, comunidades indígenas y pequeñas empresas aparecían destacados en la agenda minera del gobierno. Según los aspectos generales del Código de Minería y los principales regímenes de prospección y aprovechamiento de los recursos minerales provistos en el Código se tuvieron en cuenta. Aspectos generales como el Código de Minería, donde los bienes minerales son de unión de la administración de los recursos minerales. De esta forma es establecido el sistema de dominio para la administración de las minas en Brasil. La preocupación por las cuestiones ambientales comenzó a acentuarse en el mundo a fines de la década de 1960. La Conferencia de Estocolmo, en 1972, presentó la primera toma de conciencia sobre la importancia del medio ambiente para la supervivencia de las especies humanas, sobre el estado de deterioro de este medio ambiente y la necesidad de una utilización mejor de los recursos naturales. En los años 70 y 80, la postura de los gobiernos con respecto a la cuestión ambiental era de comando y control. La valorización de las problemáticas ambientales llevó en ese año a una profusión de las leyes y reglamentos en que las décadas siguientes comenzaron a inviabilizar determinadas actividades económicas. Al constatarse en los años 90 que esa postura no satisfacía al gobierno, a la sociedad ni al sector privado, se inició una fase de diálogo con el fin de conciliar desarrollo y preservación ambiental mediante una simplificación de las legislaciones sin disminuir su rigor, el uso creciente del instrumento económico o las llamadas acciones voluntarias. Este proceso continúa y en la actualidad está vinculado directamente con la cuestión del desarrollo sostenible. La minería es considerada una actividad potencialmente contaminadora del medio ambiente y recibe en consecuencia un tratamiento de gestión pública ambiental común a todas las actividades que efectiva o potencialmente degradan la calidad ambiental. Por otro lado, también son tratados temas específicos de la minería, tales como los desafíos del poder público en el tratamiento de la cuestión ambiental del sector minero, principales impactos ambientales generados por la minería, pasivos ambientales relacionados con el desarrollo de este sector, programas de rehabilitación de zonas mineras y el cierre de minas. En Brasil, es competencia común de la Unión
los estados y municipios, la protección del medio ambiente y el combate a la contaminación en cualquiera de sus formas, la preservación de los bosques, la flora y la fauna, el registro de acompañamiento y fiscalización de la concesión de derechos de investigación y de explotación de los recursos hídricos y minerales en sus territorios. Brasil posee una variedad de instrumentos de gestión ambiental. Brasil maneja unas herramientas dentro de su política nacional para la protección del medio ambiente, entre los cuales tenemos, como primer lugar, la evaluación de impacto ambiental. Uno de los instrumentos legales de la gestión ambiental más importante es la evaluación de impacto ambiental. Según la resolución del CONAMA número 1 del año 1986, se consideró impacto ambiental cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de materia, energía resultante de la actividad humana, que directa o indirectamente afecte la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las actividades sociales y económicas, la fauna y la flora, y condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente y la calidad de los recursos naturales. En el ámbito federal, de acuerdo con la resolución CONAMA 01 del 86, la evaluación de impacto ambiental se realizó por medio del estudio del impacto ambiental, que es un conjunto de actividades técnico-científicos destinadas a la identificación, previsión y valoración de los impactos y el análisis de alternativas que se puedan generar. La conclusión del impacto ambiental debe presentarse de manera objetiva en un informe. El relatorio de este impacto ambiental debe ser elaborado por un profesional que se maneje de acuerdo a un lenguaje con el fin que pueda ser comprendido por las comunidades afectadas. Otro instrumento importante es el Plan de Control Ambiental, que es el proyecto ejecutivo de todas las actividades técnico-científicas destinadas a minimizar los impactos ambientales generados por la extracción del mineral, elaborado por profesionales legalmente habilitados. Otro instrumento es el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas. Para las actividades mineras, el decreto 97-632 del año 89 estableció, de acuerdo con la Constitución de 1988, la presentación de un plan de recuperación de áreas degradadas, o sea, el conjunto de actividades destinadas a la rehabilitación del área degradada con vista a permitir su rehabilitación futura en condiciones con las características locales, antiguas o nuevas. Otro instrumento importante es la licencia ambiental. Para armonizar el desarrollo económico y la protección ambiental en Brasil, se estableció el sistema de licencia de actividades contaminantes, tales como los de la minería. La ley 6.938 del año 81, modificada por la ley 7.804 del año 89 y el decreto 99.274 del año 90, de acuerdo con la Política Nacional del Medio Ambiente, las empresas contaminadoras del medio ambiente deben contar con una autorización del poder público para funcionar. Existen tres tipos de licencias relacionadas con estas fases del proyecto, a ser otorgadas por el órgano ambiental competente. Otro instrumento es la creación de áreas protegidas. La creación de áreas protegidas, según la concepción tradicional, un área protegida sería una gran región que debe permanecer aislada de cualquier actividad humana. No obstante, esta concepción se ha modificado gradualmente. En la historia de la legislación brasileña, el concepto de área protegida de los años 30 lo trataba como un santuario ecológico. En los años 60 evolucionó hacia un concepto mixto, que incluía áreas en donde se estaba vedando totalmente una actividad humana como fuese de gestión ambiental, y de áreas en donde se permitía determinadas actividades, siempre que no estuvieran las características originales de las áreas protegidas. En la actualidad sigue vigente la segunda concepción, aunque en una forma gradual
le abre paso a la idea de proteger el ecosistema y permitir el uso sustentable del mismo. La ley 9.985 del año 2000 sobre el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza estableció que esta unidad son espacios territoriales y recursos ambientales. Otro instrumento son los padrones de calidad ambiental. Para el establecimiento de padrones de la calidad ambiental es necesario el control de la contaminación causada por actividades económicas tales como la minería, mediante la definición de padrones de contaminación. Los parámetros pueden ser definidos por la ley o a través de acuerdos voluntarios de las empresas. También son determinados a partir de convenciones, tratados o acuerdos internacionales. Impacto de la minería. Contaminación del agua, el aire y el suelo sobre la fauna y la flora. Obstrucción de las vías fluviales, erosión, movimientos de tierra, inestabilidad de taludes, laterales y terrenos en general. Contaminación sonora, visual y emisiones de fragmentos y vibraciones. Los instrumentos utilizados para minimizar el impacto ambiental causado por las actividades económicas contaminadas pueden ser legales por las licencias ambientales, estudios e informes de impacto ambiental, plan de control de ambiental, recuperación de áreas degradadas, económico como los incentivos, las garantías ambientales, y técnico como nuevas tecnologías y la identificación de parámetros de contaminación ambiental. Pasivo ambiental. Según Giacometto, es el conjunto de deudas reales o potenciales que el hombre, la empresa o la propiedad con respecto a la naturaleza por estar en disconformidad con la legislación o los procedimientos ambientales propuestos. La minería es hoy en día uno de los sectores más importantes de la economía de Brasil. Es innegable que en este sector genera impactos sociales, económicos y ambientales negativos, que pueden ser minimizados si su actividad es planificada y ejecutada dentro del concepto de sustentabilidad. Como este concepto es relativamente nuevo, sobre todo comparado con la existencia de la actividad, la práctica alejada de los padrones actuales de sustentabilidad generó un país ambiental. En determinados lugares, este pasivo trae riesgos, principalmente en áreas abandonadas, ya sean por agotamiento del yacimiento o por razones económicas. La recuperación de áreas degradadas por la minería brasileña se viene haciendo desde hace más de 20 años. Esto evidencia una anticipación con respecto a las normas legales, que solo desde la Constitución de 1988 comenzaron a tratarse específicamente en el tema. Hasta entonces, algunas leyes trataban indirectamente la recuperación de áreas mineras. El cierre de minas es un tema nuevo en Brasil. La definición de una política y reglamentación se discute en este momento en el ámbito federal. Barreto, en el año 2000, comenta que hasta los años 80 la principal preocupación de los códigos de minas era el aprovechamiento de los recursos minerales y su fomento. La aparición de la variable ambiental cambia gradualmente esta concepción y es una nueva visión entra el cierre de minas. La Constitución de 1988 hizo referencias concretas a la recuperación de áreas degradadas por la minería, si bien no previó una reglamentación específica para el cierre de minas. El cierre de minas es un proceso que debe ser encarado como una etapa más del proyecto minero.
planificado de acuerdo con el proyecto de labranza y sus actividades y costos, en lo posible. Deben ser previstos desde el inicio del proyecto. En este proceso es fundamental la participación de la sociedad civil organizada y principalmente de la comunidad local a ser afectada. En la actualidad, en Brasil, como fue citado, se exige a todos los proyectos de minería la presentación durante el proceso de concesión de la licencia al órgano ambiental competente el plan de recuperación de áreas degradadas. También fue elaborado por el gobierno un manual técnico para la recuperación de áreas degradadas por la minería. Sin embargo, no ha sido establecido ningún tipo de seguro o garantía financiera para la ejecución del plan. Uno de los grandes problemas es qué hacer con el emprendimiento finalizado. Existen muchas áreas de minería abandonadas de las cuales se conoce responsable y otras en donde no se puede ubicar el responsable, como es el caso de las minas huérfanas. El problema mayor con las minas desactivadas es la falta de recursos para la rehabilitación y la posibilidad jurídica de responsabilizar a sus antiguos propietarios. La falta de recursos para cerrar la mina puede influir incluso en la fase activa, si no hubo planificación para esta etapa. En estos casos los costos pueden ser muy altos y de difícil concreción. Una planificación adecuada por parte de la empresa para la etapa de cierre de minas es fundamental, con objetivos bien definidos y previsión de los costos. Los costos del cierre también pueden ser minimizados con una gestión ambiental adecuada del proyecto. El desarrollo sustentable es una realidad de la política pública brasileña, no solo en la dimensión ambiental, sino también en la social. Recientemente fue elaborado un plan de desarrollo para el país que adopta el concepto de desarrollo sustentable. El plan plurianual que se elaboró del año 2000 al año 2003, popularmente conocido como Avanza Brasil. Citado anteriormente, se definen las grandes líneas del desarrollo nacional por la determinación constitucional. Este plan es el instrumento principal de planificación a mediano plazo de las acciones del gobierno brasileño. El objetivo mayor del plan Avanza Brasil es la construcción de un nuevo modelo de desarrollo dirigido a atender la necesidad básica de los ciudadanos y a mejorar la distribución de ingresos entre los brasileños. Para alcanzarlo, el gobierno elaboró las directrices estratégicas que orientan sus acciones en el periodo 2000-2003, que son: consolidar la estabilidad económica con crecimiento sustentable, promover el desarrollo sustentable dirigido a las generaciones de empleo y oportunidad de ingresos, combatir la pobreza y promover la ciudadanía en la integración social, y por último, consolidar la democracia y la defensa de los derechos humanos. Avanza Brasil 2001. La pequeña minería tiene gran importancia económica y social en Brasil. Más allá del debate sobre la definición de pequeña empresa o pequeña minería, que se define a partir del número de empleados, volumen físico de producción, el capital, las inversiones, el tipo de yacimiento o dimensiones del área, mineral extraído o facturación. Se puede decir que este universo está compuesto por dos grandes grupos: la pequeña empresa de minería y la minería artesanal, o como es llamada en Brasil, el garimpo.